Bienvenidos a este video, nuevo video de mi canal. Lo que quiero es a realizar su primera tabla dinámica. ¿Cómo lo hacemos desde cero? Es muy sencillo y luego de este video tutorial sabrás crear rápidamente una tabla dinámica. Entonces vamos a darle clic aquí. ¿Y qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica toma los datos de una tabla como esta que tenemos acá y los resume, y podemos obtener información a partir de ellos sin tener que escribir fórmulas, porque a veces escribimos fórmulas en Excel, super.si, como en el video mío anterior, etcétera. Pero a partir de estas tablas dinámicas podemos trabajarlas sin hacer fórmula. Entonces un ejemplo de tabla dinámica es esto que tenemos aquí. Resume estos datos que tenemos: comprador, solo tenemos comprador, Julia, mamá y papá, y suma de importe, es decir, estos que están acá. Entonces les comento, por ejemplo, mamá tiene este dato y este de acá. Si nosotros lo sumamos, este y este, tenemos que son 544. Observe la suma acá, que es precisamente lo que tenemos acá en esta tabla dinámica. ¿Sí ves? Entonces aquí está, lo acoge, resume los datos y nos los muestra de una manera mucho más ágil, sencilla, sin escribir fórmulas en Excel. Entonces puede ser muy útil a aquellos que no les gusta tampoco pues eso de las fórmulas. Vamos a la siguiente. Bien, este es un ejemplo, otro ejemplo de tabla dinámica. Cogimos esta tabla y ahora la cambiamos. Tenemos que Julia 125, 125 y 20 son 270. Julia, observemos, 125, 20 y 125, 270. Entonces este muestra los importes de gastos desglosados por tipo de compra y por comprador. Observe, esto lo hicimos a través de una tabla dinámica un poquito más compleja. No se preocupe, que ahorita usted va a saber hacerla. Vamos a la siguiente. También se pueden hacer gráficos dinámicos, como observe, pero este no es el fin de este video tutorial. Eso lo haremos más adelante. Bien, vamos a recordar. Para crear una tabla dinámica hay que asegurarse de tener los datos en el formato adecuado. Es decir, que siempre debe existir un encabezado. ¿Ves? Siempre debe existir un encabezado como este: importe, comprador, tipo, y asegurarse de que no existan filas duplicadas ni celdas en blanco. Luego que se hayan cumplido esas condiciones, entonces fácilmente podemos construir tablas dinámicas. Continuamos. Algo que hay que tener en cuenta: siempre en Excel llamamos esto que está acá columnas, pero es mejor que hablemos de campos cuando estamos hablando de tablas dinámicas. Estos son campos: la fecha, comprador, tipo. Es importante tenerlo en cuenta. Si eso lo hacemos así, entonces será fácil para nosotros crear tablas dinámicas. Bien, vamos a centrarnos en este campo que está aquí. Este campo debería sumarse. ¿Por qué? Debería sumarse en una tabla dinámica, porque es de los campos que tenemos, es el único que tiene valores. Los demás tienen fecha, tienen nombres y tipos. Veamos cómo. Siguiente. Mire, hemos creado una tabla dinámica donde se sumó todo esto. Observe, aquí tenemos que son 834. Esta es una tabla dinámica y se suma, donde hemos totalizado el campo del importe con un par de clics. Vamos a la siguiente. ¿Por qué es útil una tabla dinámica tan pequeña? Bien, vamos a poner el énfasis en el concepto campo de valor de la tabla dinámica. Esto es lo que yo le había dicho. Si uno de los campos de sus datos tiene valores numéricos, entonces es posible totalizar este campo. Al hacerlo, entonces esto se va a denominar campo de valor dentro de la tabla dinámica. Entonces mire, este es el campo que tiene valores numéricos y esta tabla dinámica se convierte en un campo de valor. ¿Estamos?
Vamos a la siguiente. Bien, aquí se le agrega una condición y es cuando la tabla dinámica se pone más interesante. Hemos agregado una condición aquí para dividir el campo de valor más por comprador. Entonces, esto de que está aquí comprador lo hemos colocado acá, y ahora tenemos que Julia compró en total 270, mamá 544, papá 20, para un total de el campo valor que era de 834, obsérvelo, pero que ahora ha quedado desglosado, y así la tabla dinámica se está colocando más interesante. Siguiente. Esta es otra versión de la tabla dinámica, pero ahora se agrega una condición aquí para dividir el campo de valor por tipo: combustible, comida, deportes, entrada, libros, música, para un total de 834. Este es el campo de valor. Bien, siguiente. Bien, las condiciones que hemos agregado hasta ahora se denominan campos de fila de tabla dinámica. En estos campos de fila son las que desglosan o dividen el campo de valor. Entonces estos son campos de fila. Hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de crear tablas dinámicas. Ahorita creamos una. Siguiente. Entonces revisemos los conceptos que hemos enseñado hasta ahora. Primero, empiece con datos buenos, es decir, que tengan un encabezado, que no haya espacios en blanco en nuestra tabla que vamos a utilizar para crear la tabla dinámica. Este es el campo de valor, y el campo de valor se divide o desglosa cuando le añadimos condiciones, en este caso comprador, y esto se llama campo de fila, que son los que desglosan o dividen el campo de valor. Bien, este es como un resumen. Avancemos. Cuando nosotros creamos una tabla dinámica, entonces vamos a ver la lista de campos de la tabla dinámica. Siempre vamos a ver la lista aquí: fecha, comprador, tipo, importe. Excel examina los datos y a continuación enumera los campos aquí por nombre. Entonces siempre deben existir ¿cómo es? Este encabezado. Los campos deben de tener un nombre, para que Excel, cuando esté creando la tabla dinámica, los enumera así. Esto es un panel, no es una lista, una simple lista, es un panel de control. Observemos. Vamos a seguir conociendo este panel de control. Por lo pronto ya sabe que inmediatamente se van a colocar en la parte superior los encabezados de cada uno de los campos: fecha, comprador, tipo, importe, como es el caso. Vamos a la siguiente. Bien, ahorita vamos a trabajar en una tabla dinámica, pero ahorita que trabajemos, lo que va a hacer ahora, vamos a arrastrar el importe y lo vamos a llevar a valores. Entonces recuerda, cuando lo vamos a llevar a valores, se nos va a crear la suma de importes o el campo de valores. Se nos va a crear acá el campo de valor solito. Aquí, suma de importe. Regresemos por donde íbamos. Bien, apenas lo hagamos, se va a crear una tabla dinámica con solo ese campo, el campo de valor. Bien, esto es como un resumen. Los demás campos, fechas, comprador y tipo, no contienen valores numéricos, por lo que no son los mejores para el campo de valor. ¿Estamos? Bien, continuamos. Cuando hagamos eso, aparecerá suma de importes, así, ya, al final de la lista de campos de la tabla dinámica. A veces Excel no tiene espacio suficiente, entonces nosotros tenemos que hacerla más ancha, expandir la columna para que se note el nombre completo. Siguiente. Y luego vamos a arrastrar el comprador para dividir, que son los campos de fila que van a dividir o van a desglosar el campo de valor, de acuerdo a las condiciones que usted le ponga. Eso lo vamos a hacer. Siguiente. Bien, ahora en el campo de valor va a estar la etiqueta de fila de comprador, y lo va a dividir así. Esto es lo que vamos a observar, y se va a chulear. Velo aquí, y esto es lo que vamos a observar y lo vamos a hacer.
Muy bien. Entonces nosotros cuando vamos a insertar una tabla dinámica aparece esto. Ahorita lo vamos a crear, lo vamos a colocar. No se me desespere. Entonces, primer paso, debajo y a la derecha, o sea esto que está aquí, se encuentra el área de la tabla dinámica. Haga clic en cualquier lugar dentro de esta área. Cuando hagamos clic acá, la lista de campos de tabla dinámica debe aparecer. Deberá mostrarse aquí a la derecha. O sea esto que está aquí va a aparecer acá. Si no lo ve, entonces hacemos algo adicional. Vamos a darle clic. No aparece. Entonces vamos a darle clic derecho y ahí se muestra la lista de campos. Ahí aparece. Obsérvelo. Fecha, comprador, tipo, importe, mes. Muy bien. Vamos a arrastrar el campo importe hacia abajo hasta el área de valores, lo que estuvimos mostrando ahorita. Vamos a ver importe, arrastrémoslo al área de valores. Listo, aquí ya se creó la suma de importe automáticamente. Y vamos a arrastrar el campo comprador hacia abajo hasta el área de filas. Comprador hasta el área de filas y se va a dividir. Eso automáticamente, buen trabajo. Ha colocado los campos correctamente. Bien, no es necesario hacer las columnas más anchas. Aquí vemos suma de importe, comprador, etcétera. Bien, vamos al siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, usted quizás se pregunte, bueno, ¿y de dónde sale esto que está aquí? ¿Cómo hacemos para que aparezca? Perdón, esto que está aquí. Bueno, ya la creamos. Bien, vamos a hacerlo ahora nosotros. Vamos a hacerlo. Vamos a crear una tabla dinámica desde cero. Ya, entonces todo lo que hemos aprendido vamos a llevarlo ahora a la práctica desde cero, porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hago para que me aparezca el área de tabla dinámica? Es sencillo. Hacemos clic en cualquier lugar dentro de los datos siguientes. Entonces tenemos estos datos, damos clic acá. Recuerde que después del paso 4, ya nosotros estamos en el 19. Bueno, vamos a devolvernos aquí. Cuando realice esta acción deberá tener en cuenta lo siguiente: Excel coloca las tablas dinámicas en una hoja nueva e independiente a la izquierda de la hoja en la que está ahora. Estamos en la 19. Por ejemplo, supongamos que sus datos están en una hoja denominada 20. Se ha creado una tabla dinámica 20. Ahorita vamos a colocarnos aquí. Entonces Excel la colocará en una nueva hoja a la izquierda. La denominará hoja. Y a continuación le asignará un número como 12, 13, etcétera. Siempre puede hacer doble clic en el nombre, le hacemos doble clic aquí y entonces le podemos cambiar y le podemos poner otro nombre, tabla dinámica. Bien, entonces hagámoslo. Ahora sí. Hacemos clic en cualquier lugar dentro de los datos siguientes. Vamos a crear una. Dice aquí, recuerde que después del paso 4 se creará otra hoja, y cuando esto suceda no olvide arrastrar importe al área de valores y comprador al área de filas. Muy bien, entonces paso 3, en la parte superior acá, pestaña insertar, y a continuación haga clic en el botón tabla dinámica, insertar tabla dinámica. Vamos a hacerle clic. Muy bien, paso 4, en el cuadro de diálogo que aparece haga clic en aceptar. Si le doy a aceptar, dice que se va a crear una nueva hoja de cálculo, pero yo lo puedo hacer como hicimos en el ejercicio, aquí una hoja de cálculo existente, pero vamos a hacerlo en una nueva hoja de cálculo. Le damos a aceptar y vea, aquí tiene ya ahora su tabla dinámica. Entonces vamos a hacerlo, el importe donde están los valores es la más idónea para llevarlo aquí a valores. Se nos crea suma de importe 834 y luego comprador aquí, y usted puede jugar con esto. Si quiere lo quita y pues llévelo por tipo si quiere, y una combinación de ambos si quiere, o
desaparece uno de los dos. Listo. De esa manera, una manera hasta ahora sencilla, ¿no? Estos son los primeros pininos para que usted cree sus propias tablas dinámicas. Espero que les haya gustado. Los espero en un siguiente video.